PubMed es un recurso gratuito, por lo que para acceder a él no es necesario hacerlo a través del catálogo de la Biblioteca Complutense. Vamos a empezar por cómo acceder a PubMed. Para acceder a PubMed tendremos que poner en el navegador que estemos utilizando simplemente PubMed y accedemos a la página institucional. Em, esta página institucional eh, mm, contiene la base de datos PubMed, que ya, como os digo, es la base de datos más importante de biomedicina y ciencias de la vida, ciencias biológicas y ciencias afines. Eh, mm, eh, lo primero que vemos al acceder a esta página es un aviso que nos está mostrando actualmente referente al shutdown, es decir, a que actualmente en Estados Unidos todavía no se han aprobado los presupuestos. Esto significa que este recurso, que es un recurso elaborado por funcionarios públicos pertenecientes a la Biblioteca Nacional de Medicina, no tiene el suficiente personal debido a esto, debido a que no se han aprobado los presupuestos, todavía no tiene el suficiente personal para realizar las actualizaciones, con lo cual nos avisa de que se van a producir retrasos. Esto no debería preocuparnos demasiado porque es algo temporal, transitorio, que ya ha pasado en más ocasiones y ya ha pasado también con más instituciones, como por ejemplo con la NASA. Y como os digo, es algo transitorio que una vez que se aprueben los presupuestos, volverá a realizarse las actualizaciones a tiempo sin que se produzcan estos retrasos que ahora mismo se están produciendo. Pero esta base de datos no va a caer, es una de las bases más importantes en el ámbito internacional y va a seguir siéndolo por mucho tiempo. Bueno, una vez dicho esto, como veis, en la página de inicio, además de este aviso, pues aparece a la derecha la posibilidad de loguearnos. eh, mm, un poquito más abajo aparece una caja de búsqueda sencilla con un enlace a la búsqueda avanzada y más abajo em, tenemos determinados iconos de los cuales los más importantes son el que debajo de la lupa nos muestra otro enlace a la búsqueda avanzada y el que está debajo del ratón que está conectado como a una bola del mundo, está el tesauro MES, que ya hablaremos de él a lo largo del curso. El tesauro, que es otro de los componentes de esta base de datos. Bajamos y vemos además los artículos que están en tendencia, los más visitados, y también podemos acceder a las actualizaciones de PubMed de sus funcionalidades. Bueno, dicho esto, lo importante es esta base de datos, que es un recurso gratuito, quién la hace y qué contiene. Bueno, pues está elaborada y mantenida por el Centro Nacional, como pone aquí a la derecha con su logo, el Centro Nacional de Información Biotecnológica, que pertenece a la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Y a su vez, la Biblioteca Nacional de Medicina forma parte de los Institutos Nacionales de Salud. Vamos a ver qué contiene. Para ello, vamos a entrar aquí en acerca de PubMed y vamos a ver los tres componentes principales de la base de datos para que cuando busquéis siendo conscientes de cuál es su contenido. Bueno, pues contiene, por así decirlo, tres bases de datos. La más importante de ellas y que constituye el contenido principal de PubMed, que llega casi al 90%, es la base de datos Medline, que es una base de datos que contiene los artículos seleccionados
según, por la Biblioteca Nacional de Medicina, seleccionados según criterios de calidad. Es decir, es una base de datos que recopila artículos de calidad del área biomédica y afines y áreas afines a lo largo y ancho del mundo. Y esta base de datos, además de recopilar estos artículos, les incluye etiquetas MES. Etiquetas MES, es decir, etiquetas de un tesauro que ellos también elaboran. Este tesauro, ¿qué es un tesauro? Es un vocabulario controlado de términos, en este caso términos médicos, que se utilizan para etiquetar conceptualmente los documentos que indexa y que recopila. Em, mm, Hablaremos más tarde del tesauro. Como veis, es una base, es el componente principal y más importante, porque no solamente hace una selección donde recopila la documentación, las referencias bibliográficas de mayor calidad, sino que además hace un trabajo de indizado con ellas, es decir, indiza todos los campos relevantes, título, autor, etcétera, y les añade abstract y les añade además etiquetas referentes a su contenido, que son de gran utilidad para las búsquedas. Otro de los componentes de PubMed es su repositorio, PubMed Central. PubMed Central es un repositorio de revistas y de artículos publicados en abierto por la Biblioteca Nacional de Medicina. Otro de los componentes es Bookshelf. Bookshelf o estantería de libros es un archivo de libros, como aquí dice, libros, informes, bases de datos y otros documentos del área biomédica y de ciencias de la salud y ciencias de la vida que en este caso están financiados por las agencias estadounidenses, así como en el caso de PubMed, que no os lo dije, no solamente son artículos de la Biblioteca Nacional de Medicina, sino también artículos financiados por el gobierno americano, es decir, sus propias publicaciones financiadas que deposita en abierto, tanto en forma de artículos en PubMed Central como en forma de libros en Bookshelf. Bueno, vamos ahora a una vez que sabemos qué es lo que contiene, cuáles son sus tres componentes, diremos que esta es una base de datos, es muy importante que lo sepáis, es una base de datos referencial. Esto significa que contiene fundamentalmente las citas, las referencias bibliográficas, lo vamos a ver en prácticas, compuestas por campos de los documentos, la mayor parte artículos que recopila e indexa. Además, no tiene en ningún caso el texto completo, pero sí facilita, y este es el gran valor de PubMed, facilita un enlace al texto completo de los artículos que están en abierto. Bueno, vamos a empezar con las búsquedas. Primero de todo, vamos a realizar una búsqueda simple o sencilla. La caja de búsqueda que se encuentra en la pantalla de inicio está destinada para que en ello hagamos búsquedas sencillas. Yo voy a ir copiando para que sea todo la explicación pues más dinámica. Copio, por ejemplo, unos términos de búsqueda, que puede ser un término único, una expresión, una frase, y lanzo, lo escribo para poder lanzar la búsqueda. Eh, una vez que nosotros escribimos ese término, expresión o frase, vamos a ver que nos proporciona sugerencias, porque posee una función de autocompletado que nos va a ayudar en nuestras búsquedas. Eh, pero además, esta búsqueda sencilla, esta caja de búsqueda sencilla que está destinada a eso, a búsquedas no muy complejas y que no es necesario mm, elaborarlas con sintaxis documental, es decir, combinar los términos
o indicar los campos concretos en los que queramos buscar. No obstante, también puede hacerse, pero de forma más, más complicada cuando ya veamos la búsqueda avanzada. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos combinar dos términos, vamos a copiar el siguiente ejemplo, por ejemplo, diabetes y obesity. Si queremos combinar estos términos, vamos a ser nosotros los que tengamos que escribir el operador booleano por medio del cual queremos que estos términos se combinen. Y este operador lo escribiremos siempre en mayúscula, cosa que veremos no es necesaria en la búsqueda avanzada, ya que hay un menú desplegable para seleccionar los operadores booleanos, de los que hablaremos cuando expliquemos la búsqueda, perdón, la búsqueda avanzada. Perdón. Bueno, bueno, pues por un lado es necesario conocer esta sintaxis, es decir, conocer cómo se escriben los operadores booleanos, cuáles son y que se escriben en mayúscula. Esto va a permitir combinar los términos. También en el caso de que nosotros queramos buscar no en todo el registro, sino en un campo específico, vamos a tener también que saber cómo se escriben esas etiquetas que hacen referencia a los campos, que se llaman etiquetas de campo. Copiamos el ejemplo. Si nosotros queremos conocer, por ejemplo, las publicaciones buscar solo en los documentos en el campo autor, que esto se haría, por ejemplo, cuando queremos conocer las publicaciones de un autor. Entonces, en este caso, estamos obligados a escribir la etiqueta de campo. Las etiquetas de campo se escriben entre corchetes sin dejar espacio al lado del término. Bueno, si vosotros queréis utilizar esta búsqueda básica y queréis saber dónde están las etiquetas de campo, bueno, esto se indica de forma muy fácil en una biblioguía que ya os diré que estamos terminando de preparar con el contenido. La tenemos, pero no muy actualizada y estamos terminando de actualizarla. Pero si queréis saber, el enlace que facilitamos en la biblioguía es el enlace a una parte de la guía de usuario donde si yo aquí en el buscador del navegador pongo tags, donde se relacionan, voy a buscar, perdón, aquí está. En la biblioguía os damos un enlace que lleva justo a estas etiquetas de campo para que vosotros podáis escribir la etiqueta de campo correspondiente. Pero bueno, lo más sencillo es ir a la búsqueda avanzada que nos proporciona herramientas para que nosotros podamos realizar las búsquedas. Bueno, aquí nos hemos encontrado con que como yo ya he realizado búsquedas previas a la sesión y he aplicado filtros, nos aparecen siempre en verde los filtros. Esto lo vamos a ver. Los voy a borrar para tener la caja de búsqueda limpia. Bueno, ¿qué tiene la caja de búsqueda? Bueno, pues la caja de búsqueda nos va a facilitar aquí en la parte izquierda un desplegable de todos los campos para que podamos nosotros seleccionar el campo a través de el cual queremos buscar en caso de que no queramos buscar en todo el registro. Además, en la parte derecha aparecen los operadores, la posibilidad de que también seleccionemos los operadores AND, OR y NOT. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a escribir una búsqueda eh, con los operadores, una búsqueda, por ejemplo, seleccionamos el campo título y escribimos el término. Y cada vez que nosotros queremos escribir un término, le daremos a que lo añada. Aquí abajo aparece
el resumen de nuestra búsqueda. Es decir, nosotros una vez que escribimos términos y los combinamos, podemos ir a la caja de consulta, a la caja de búsqueda, para ver si la búsqueda es correcta antes de lanzarla. Vamos a escribir el segundo término. Ahora estamos buscando, estamos haciendo una búsqueda por campos, pero de forma en la búsqueda avanzada, con lo cual es mucho más fácil la selección de campos. Queremos buscar, por ejemplo, solo en el campo título, es decir, documentos donde este término, esquizofrenia, aparezca en el campo título. Bueno, vamos además a especificar otro campo, el campo revista, porque queremos buscar en una de las revistas más importantes de la disciplina de la neurociencia, y es Nature Neuroscience. Bueno, aquí me aparece por defecto porque yo ya, porque proporciona la función de autocompletado, como decíamos, y nos iremos al menú desplegable de la derecha donde podemos escoger los operadores. Bueno, están los operadores booleanos, son AND, OR y NOT. Os voy a explicar brevemente para qué se utiliza cada uno de ellos. Nosotros aquí esto lo vamos a combinar con el operador AND, con lo cual vamos a buscar todos los documentos que aparezcan en la revista Nature Neuroscience, en los que en el título aparezca la palabra esquizofrenia. Dicho esto, voy a explicar brevemente para qué se utilizan los operadores. El operador AND está destinado a hacer una unión de ambos términos. El operador, si nosotros ponemos el operador AND entre varios términos, lo que queremos decirle al sistema es que busque documentos donde se encuentren los dos términos. Es decir, donde se encuentren, en este caso, tanto esquizofrenia y que esto esté también en la revista Nature Neuroscience. Es decir, queremos hacer una búsqueda en la que se produce esa intersección. En cambio, si nosotros seleccionamos el operador OR, la operación que va a hacer el sistema no es la unión, la intersección, sino la suma. Porque si buscamos esquizofrenia, por ejemplo, OR demencia, vamos a decirle al sistema que busque documentos donde estén cualquiera de los dos términos o ambos, es decir, la suma. Lo que hace es la suma. Y el operador NOT, el sistema lo que hace es la operación resta. Si nosotros ponemos esquizofrenia, NOT, por ejemplo, Parkinson, buscará todos los documentos donde se hable de esquizofrenia, pero no de Parkinson, porque excluye el término que sigue al operador. Bueno, pues dicho esto, vamos a lanzar la primera búsqueda avanzada. Lanzamos la búsqueda y tenemos 48 resultados. Eh, mm, una vez que hemos llegado, vamos a ir para atrás porque quería explicaros, luego volveremos a lanzar la búsqueda. Nosotros muchas veces cuando vayamos a buscar, como digo, que PubMed nos va a facilitar herramientas para nuestra búsqueda. ¿Cuál es otra de las herramientas, aparte del desplegable de los campos, del desplegable de los operadores, que utiliza para facilitarnos la búsqueda? Es que nos muestra el índice de términos, es decir, lo que se está indizando, tanto los se indiza de cada documento. Cada campo forma parte de un índice. El campo del título tiene su propio índice, el campo de journal tiene su propio índice de revistas, etcétera. Esta función está disponible para todos los campos, excepto para la función todos los campos. Y tampoco excepto para el campo todos los campos, y para los de fecha. Tampoco está disponible para los de fecha. Pero, por ejemplo, nosotros si queremos en el campo título, queremos buscar Parkinson y le damos al índice,
lo que hace es que sin lanzar la búsqueda nos va a decir aproximadamente los documentos que va a encontrar con este término en, en el título y puede ser de utilidad para, bueno, pues para cada vez que nosotros vayamos a utilizar los términos, para saber si ese término es el adecuado. O si por el contrario da muchos resultados y queremos buscar un término más específico como Parkinson Activity, etcétera. Todas estas cosas nos van a ayudar. Vamos a volver a la búsqueda en la que estábamos, esquizofrenia y Nacha Neuroscience, para explicar en los resultados de las búsquedas qué otras herramientas ofrece para seguir delimitando nuestra búsqueda. Por ejemplo, si nosotros nos encontramos con muchos resultados, porque los resultados tienen que ser siempre resultados abarcables, o no, si estamos recopilando información para una revisión sistemática, en ese caso tenemos que ser exhaustivos, pero si queremos una búsqueda acerca de un tema para extraer la información pertinente de cara a elaborar un trabajo, el número de resultados tiene que ser el que nosotros abarquemos. En este caso no es un número excesivo, pero si lo fuese, nos ofrece la función, la opción de seguir filtrando. ¿Qué filtros tiene PubMed? Bueno, pues PubMed tiene filtros de fecha y por defecto nos ofrece la posibilidad de filtrar a los documentos publicados de hace 10 años, de hace 5 o publicados de hace un año. Incluso nos establece la posibilidad de establecer un rango si queremos, por ejemplo, establecer los de hace 2 años, un rango que no esté aquí entre los predeterminados o 15 años. Esto también lo vamos a poder hacer en la línea de tiempo de una forma más sencilla y rápida. Bueno, otro de los filtros es que nos ofrece la posibilidad de que busquemos solo documentos en los que esté presente el abstract, porque el abstract también nos va a ayudar, el resumen nos va a ayudar a decidir si ese documento es interesante y conviene a nuestra búsqueda. También nos ofrece la opción de seleccionar por... que esté presente el texto completo. Si nosotros seleccionamos esta opción de texto completo, pues nos va a llevar a los documentos donde está el texto completo presente, el enlace al texto completo presente, o bien porque, y esto sucede en dos casos, hemos entrado en uno de los registros para poder explicar esto más detenidamente. ¿Cuándo sucede esto? Que esté el texto completo disponible de forma gratuita. Bueno, pues sucede cuando son artículos publicados en su repositorio, en PubMed Central, en su archivo institucional, que ya os decía que son artículos publicados en abiertos, pero también sucede en abierto, pero también sucede cuando estos artículos se han publicado en revistas de acceso abierto o bien en revistas híbridas que combinan el acceso cerrado con el acceso abierto, es decir, en revistas en que también sucede cuando ese artículo está publicado en abierto. En este caso nos dará acceso, nos ofrece dos accesos. Si le damos a la parte derecha, podemos ir al repositorio de PubMed para ver ese artículo en texto completo. En cambio, si accedemos al enlace que está a la izquierda, vamos a ir a la web de bueno, en este caso no, pero si lo vemos en PDF, sí, aquí vemos en PDF y vamos a ir a, en este caso, no lo estamos viendo, bueno, no es el ejemplo, pero hay otros ejemplos donde el acceso abierto es, en este ejemplo no lo es, vamos a ver otro para ver si se da el caso. Bueno, estos son, en otros casos, nos lleva a la web de la editorial.
porque el artículo, vamos a ver si este es el caso. Este es el caso. Le damos y vemos que podemos acceder porque está publicado en abierto en la web de la editorial. Y estos son los casos en los que podemos encontrar ese artículo en abierto, o bien porque esté en PubMed Central, o bien porque esté en la web de la editorial. La mayor parte de los artículos seleccionados tienen abstract, o sea que es un filtro que puede que no sea necesario que vosotros lo activéis como un filtro de interés, ya que estamos hablando de la base de datos PubMed, donde mm, los que, por ejemplo, recopila Medline son artículos de calidad y todos van a tener abstract. Tampoco es importante que seleccionéis solamente los artículos que están en libre acceso, porque nosotros vamos a acceder a alguno de los artículos que no pone libre acceso. Porque nosotros a través de la institución tenemos que a través de la institución de la Universidad Complutense, de la Biblioteca Complutense, una vez que accedemos al artículo, podemos acceder de forma completa al texto completo, no porque estén en abierto, sino porque la Complutense ha suscrito esa revista de forma conjunta con un pack de revistas en una base de datos. eh, y podemos acceder a esa revista a través de la biblioteca bueno, de nuestra, por pertenecer a la Biblioteca Complutense. ¿Cómo vamos a conseguir que nosotros podamos acceder de este modo? Bueno, pues para que nosotros podamos acceder de este modo es preciso, vamos a verlo aquí, que entremos de forma autentificada, porque si entramos libremente por Internet en PubMed, primero tenemos que entrar en Universidad Complutense de Madrid y o bien autentificarnos, navegar autentificado, o bien en la parte de abajo donde hay un enlace, vamos a ver, enlace, aquí está. En la parte central, donde hay un enlace a la biblioteca, también podemos, además de navegar identificados, entrar en mi cuenta. Cualquiera de estas opciones activa el proxy institucional para que no se produzca un cortafuegos es decir, para que se nos dé acceso a esa revista. Otra de las formas posibles es eh, mm, mm, instalando, vamos a poner aquí VPN UCM, instalando un programa, eh, em, bueno, conexión aquí. Instalando un programa, ponemos VPN UCM, para los que no tengáis instalado el programa, nos indica cómo hacerlo, y con este programa, que lo instalaremos solo una vez, es necesario em, es necesario eh, abrir el programa cada vez que queramos entrar en PubMed. Con VPN funciona mejor porque VPN es una red privada virtual institucional que funciona cuando navegamos a través de la VPN, es como si estuviéramos navegando dentro del campus institucional, dentro del campus. Entonces, ya no sería necesario, si nos autenticamos a través de la VPN, que naveguemos identificado. Bueno, estas son las formas para llegar a los artículos, porque lo que nos interesa cuando hacemos las búsquedas, y una vez que hemos cribado aplicando los filtros pertinentes y hemos llegado a los resultados adecuados, nos interesa llegar a ellos y a su texto completo. Vamos a seguir con los filtros. Bueno, otros filtros muy interesantes son los filtros que se refieren a tipo de artículos, que si el criterio de nuestra búsqueda se refiere a un tipo de artículo, tenemos que seleccionarlo. Por ejemplo, si buscamos revisiones sistemáticas
tendremos que seleccionar también este filtro, porque ese tipo de documento es importante, es un criterio de nuestra búsqueda, porque los criterios, además de ser, cuando nosotros buscamos algo, jugamos con los términos, pero también jugamos con criterios formales, como puede ser que nos interesen ensayos clínicos, revisiones, metaanálisis, es decir, criterios relativos al tipo de documento. Bueno, la base de datos está fundamentalmente en inglés, porque el inglés es el idioma, el llamado idioma vehicular de el área de la salud. Entonces, la mayor parte, aunque se publique en la multitud de países de los que se recopilan documentos, que son muchos, casi más de 80 países, pues todos de una forma, una convención ya establecida, publican en inglés. Y cuando no es así, por ejemplo, cuando tenemos alguna publicación china que no está publicada en inglés, la base de datos la traduce. En ese caso os encontraréis con unos corchetes en el título, que significa, si os encontráis con corchetes, significa que el título está traducido al inglés. Siempre va a aparecer, si hay resúmenes, también va a aparecer el resumen siempre en inglés. Bueno, tenéis filtros para seleccionar pues humanos, género, edad, que también es muy importante, porque a veces la edad, en nuestra búsqueda, por ejemplo, Alzheimer, el filtro de edad de mayores de 65 años, vamos a aplicarlo porque puede ser un filtro interesante. Vemos que así aparecen menos resultados, aparecen solo 3 resultados, pero hemos aplicado, no significa, cuando aplicamos los filtros de edad, muchas veces los otros documentos a veces también hablaban de la esquizofrenia, en este caso, eh, bueno, no voy a entrar en eso. Vamos a seguir. em, bueno, lo que me refería es que muchas veces los filtros hay artículos donde no se especifica la edad y se habla en general, por lo que a veces los filtros son importantes cuando en el documento están presentes. Vamos a, por ejemplo, a seleccionar estos 3 resultados para que veáis a lo que me quiero referir. Por ejemplo, si seleccionamos uno de los resultados, vamos a ver que, mm, de alguna manera en los términos MES, eh, mm, pues hay un filtro de edad, pero puede ser que en ese documento que también haga referencia no esté ese filtro. Eso lo vais a ir viendo a medida que naveguéis por la base de datos y veáis si los filtros en ese momento son relevantes o no relevantes, eh, etcétera. Bueno, una vez que hemos buscado los resultados, lo siguiente que vamos a ver es la pantalla de resultados que nos ofrece. Bueno, pues la pantalla de resultados nos ofrece 2 barras de herramientas. Debajo de la caja de búsqueda está una barra de herramientas referente a lo que nosotros podemos hacer con la búsqueda. Y encima de los resultados hay otra barra de herramientas referente a lo que nosotros podemos hacer con los resultados. Vamos a empezar a utilizar la primera y ver qué podemos hacer con la búsqueda. Bueno, primero de todo, aparece aquí la opción de avanzada, porque nosotros lo que nos indica es que podemos modificar, nos lleva al historial para que nosotros podamos modificar esa búsqueda. Porque como os decía yo antes, que no os había hablado de que la pantalla de búsqueda, todos los elementos que la componen, un elemento muy importante es el historial y los detalles de la búsqueda. El historial de búsqueda se guarda durante 8 horas
si no hacemos nada con él, si estamos inactivos, o sea, se guarda mientras nosotros trabajamos con él. Y si dejamos de trabajar con él, permanece esas 8 horas de inactividad. Las búsquedas se guardan en orden numérico según las hemos ido realizando. Esta es porque la he repetido, la he modificado, pero bueno, se guardan de esta forma. Y si nosotros pinchamos en cualquiera de ellas, podemos volver a los resultados. Eh, pero lo que nos interesa aquí de la búsqueda avanzada es qué opciones permite hacer con las búsquedas. Si nosotros le damos aquí a opciones, nos permite borrar esta búsqueda, modificarla, borrarla o guardarla. Vamos a ver todas ellas. Por ejemplo, si nosotros podemos borrar una búsqueda concreta, pero aquí en la parte derecha también existe la posibilidad de borrar todo el historial de búsqueda. Si es nuestro deseo, porque nos está produciendo ruido, no son búsquedas que no, porque las búsquedas muchas veces cuando nosotros buscamos algo, un tema, buscamos bibliografía acerca de un tema, no siempre se consiguen a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Entonces, muchas veces, si las búsquedas son improductivas, vamos a querer borrarlas. Eh, o, por el contrario, si esas búsquedas nos interesan, las podemos descargar en formato CSV, en formato de tabla, para posteriormente guardarlas y tener esas búsquedas guardadas. Esto con todas las búsquedas. Bueno, vamos a ver las operaciones con cada búsqueda concreta. Por ejemplo, podemos esta búsqueda eh, que nos había dado pocos términos, pocos resultados, vamos a modificarla. Modificarla se le da aquí a Add Query. Y aquí vemos que están combinados los dos términos más el término de edad. Si nosotros podemos tanto borrar un término que lo haríamos en la caja de abajo, borramos un término, o podemos borrar también dos, este término también esquizofrenia, y buscar uno más, por ejemplo, si nosotros estuviéramos buscando Parkinson. Voy a, perdón, voy a ir a esta búsqueda porque Adquiri, porque, bueno, si nosotros estuviéramos buscando Parkinson en la revista Natural Neuroscience y obtuviéramos pocos resultados, aquí tenemos esta búsqueda, nos han dado 34. Si quisiésemos un término más general, podríamos poner, voy a copiar desórdenes del movimiento, movement, un término más general, porque las búsquedas, hago aquí un inciso, las búsquedas siempre, eh, las búsquedas, si nosotros no encontramos aquello que queremos, bien encontramos demasiados documentos, si nosotros queremos reducir ese número de documentos porque están produciendo demasiado ruido documental, queremos reducirlos, ¿qué haremos? Sustituir los términos generales por términos más específicos, sustituir la opción de buscar en todos los campos por buscar en campos más específicos, por ejemplo, en el campo título. Al revés haremos si encontramos pocos documentos. Como en este caso, a lo mejor 34 son pocos, pues estoy sustituyendo un término más concreto, como es más específico, Parkinson, por uno más general, como es eh, Movement Disorders. Y en vez de ponerle que lo busque en el campo título, no le voy a poner ningún campo para que lo busque en todos los campos, y así vamos a ver, lanzo la búsqueda y ya veréis que el número de resultados es mayor. ¿Veis? 128 y no 34. Eh, porque, bueno, pues esto es un truco para realizar con nuestras búsquedas, modificarlas, pero también podemos crear alerta.
guardar esa búsqueda. Bueno, podemos hacerlo desde aquí, pero a mí me gusta más hacerlo desde arriba, desde este enlace. Para crear alerta nos dice porque hay determinadas funcionalidades del programa que exige que estemos logueados. Yo me acabo de loguear, vosotros podéis loguearos, no es necesario que lo hagáis con la cuenta institucional porque ya sabéis que es un recurso gratuito. Podéis entrar en login y ver las distintas opciones para loguearse. A mí me ha aparecido por defecto en Gmail, pero aparecen muchas otras opciones incluso relacionadas con las cuentas que tengáis en los distintos proveedores, e incluso servidores de correo. Incluso existe la posibilidad de crearos una cuenta propiamente en la base de datos. Yo me he creado una cuenta pues a través de mi cuenta de correo Gmail. Y es aquí esta opción de guardar aparece o sea, necesita que nos loguemos. Primero de todo nos dice el nombre con el que queremos guardar la búsqueda. Yo le voy a poner taller, practic, prueba. Le voy a poner ese nombre. Después aparece eh, mm, la... Estoy guardando otra búsqueda, no la anterior. Aparece pues la estrategia de búsqueda que hemos utilizado y luego aquí nos pregunta si queremos que nos envíen por email las actualizaciones, es decir, los documentos que se incorporen a la base de datos que guarden relación con esta búsqueda. Aparece el email que se puede cambiar, no es necesario enviarlo al email con el que nos hemos logueado, lo podemos enviar a otro, nos dice la frecuencia, el día, que puede ser lunes, el formato, un formato de resumen, ya miraremos ahora los formatos y la cantidad de ítems que queremos que nos envíe. A lo mejor queremos que nos envíe hasta 200 ítems. Y incluso aquí dice que nos envíe un correo cuando no haya resultados. Bueno, pues esto se llama alerta, porque nosotros queremos que el sistema los alerte. Nosotros queremos estar tranquilamente trabajando en otra cosa y recibir un correo sin necesidad de entrar en PubMed, recibir un correo que nos indique qué documentos nuevos se han incorporado relacionados con nuestra búsqueda. Pero puede ser que no queramos que nos lo envíe al correo, sino que se guarde en nuestra cuenta de PubMed. En este caso le diríamos que no y lo guardaríamos. Nos vamos a nuestra cuenta dashboard, el panel, y aquí vemos nuestra búsqueda guardada. Aquí tenemos la búsqueda prueba en la que podemos entrar. Nosotros, si esa búsqueda nos gusta, es una búsqueda que nos ofrece unos resultados pertinentes, lo mínimo es guardarla. ¿Por qué? Porque nosotros ya no nos vamos a olvidar de esa búsqueda y cada vez que nosotros entremos en el sistema podemos replicarla, volver a repetirla para ver si aparecen más resultados. No obstante, es mucho más cómoda que en vez de guardarla como búsqueda, guardarla como alerta para no ser nosotros los que estemos continuamente repitiendo la búsqueda, sino que nos aprovechemos de esta funcionalidad del sistema y dejemos que sea él el que la haga y nos envíe los documentos que nos envíe los documentos que se han incorporado. Bueno, además de eso, ¿qué más funciones tenemos con las búsquedas? Tenemos también la función de crear RSS, es decir, la función de crear una URL que sirva de enlace en un lector de RSS para que nos estén enviando de la misma manera que los emails, que nos estén enviando esas actualizaciones. ¿Cuándo haremos esto? Cuando nosotros, además de utilizar la base de datos PubMed, utilicemos un gestor de referencias donde tengamos todas nuestras referencias almacenadas y guardadas. El gestor de referencias dispone
cualquiera de los que utilicéis, dispone de una función para incorporar ese feed, esa URL al sistema, de forma que es el propio sistema el que se comunica con PubMed para que en una carpeta en una carpeta referente a las novedades que se publican en PubMed, nosotros vayamos recibiendo todas esas novedades. También es interesante esto, incluso más interesante que lo de crear alerta, porque si nosotros vamos a tener todas nuestras referencias agrupadas en un gestor, también queremos que lleguen al gestor esas referencias nuevas relacionadas con una búsqueda de nuestro interés. Bueno, vamos a ir para atrás y vamos a ver ahora las operaciones que se pueden, esto lo cierro, cancelo. Una vez que hemos visto las operaciones que se pueden hacer con la búsqueda, con las búsquedas, vamos a ver las operaciones que se pueden hacer con los documentos, dando por hecho de que esta búsqueda ya nos gusta y ya o bien la hemos guardado o creado una alerta o, por el, o creado un RSS de la misma, puede ser que esta búsqueda nos guste mucho, pero que muchas veces las búsquedas son acertadas, pero no vamos a incorporar, no vamos a citar todos los documentos. Estamos haciendo un trabajo y de esa búsqueda vamos a citar tres o cuatro. Tres o cuatro son los que nos parecen relevantes, aunque es una búsqueda muy importante, pero otros nos leemos los documentos previamente y entonces, cuando ya hemos decidido cuál es la búsqueda preferida y cuáles son los documentos que nos interesan, podemos guardar esos documentos, esos resultados. ¿Cómo resultados, perdón, no documentos? ¿Cómo hacemos? Nos vamos al botón Save y Save permite guardar todos los resultados de la página. Por ejemplo, aquí hay más de 5 páginas, hay 5 páginas, pues guardar todos los resultados de la página o por el contrario, todos los resultados o la selección. Para eso tenemos que previamente haber hecho una selección de resultados y con eso pues crea archivos con diferentes formatos. Lo de los formatos lo vamos a ver ahora mismo y esos archivos nos los podemos guardar en nuestro disco duro. Es una opción guardar los resultados en nuestro disco duro en algunos de los formatos. Otra opción es enviarlos por email. También puede ser que nosotros queramos enviar por email los resultados y nos ofrece la posibilidad de aquí escribir un título. Aquí podemos incluso copiar esto y copiar la búsqueda, copiar la estrategia de búsqueda en el cuerpo y nos ofrece lo mismo, todos los resultados de la página, todos los resultados o una selección y con distintos formatos que vamos a ver ahora mismo. También es una opción interesante guardarlos en fichero, enviarlos por email o enviar los resultados a el portapapeles. Para enviar los resultados al portapapeles no es necesario loguearse, porque el sistema, de la misma manera que guarda el historial durante 8 horas, guarda también, permite que mientras usemos la sesión y 8 horas después estén en nuestro portapapeles esos resultados primeros que hemos hecho sin necesidad de loguearnos. Bueno, pues si nosotros le decimos que guarde los resultados, que los envíe al portapapeles, también nos va a decir lo mismo. La selección, etcétera. Vamos a decirle que sí, vamos a seleccionar 3 y decirle que esos 3 resultados. Si nosotros guardamos los 3 resultados al portapapeles, aquí se nos va a aparecer, en verde los resultados que hemos seleccionado y debajo de la caja de búsqueda están estos 3 resultados que nos interesan, donde podemos hacer lo que queramos con ellos o
no nos aparece ya la opción de portapapeles, nos aparece la opción de de crear una colección con estos resultados. Para ello sí que es necesario em, tener cuenta, ahora veremos lo de las colecciones, o enviarlos crear un archivo de texto que luego puede ser todos los resultados, crear un archivo de texto que luego puede ser importado, ese archivo de texto, por un gestor para que sean incorporados esos resultados en el gestor bibliográfico. Bueno, eh, mm, vamos a ver entonces la opción de crear una colección, porque si bien esto es algo temporal, tenerlos en el papel, en el portapapeles, enviarlos a crear una colección con ellos es una operación permanente que vamos a tener permanentemente en en nuestro usuario, en nuestra cuenta de usuario. Y lo mismo nos va a decir todos los resultados de esta página, etcétera. Yo le voy a decir que todos los resultados de la página, por ejemplo, es por hacer un ejemplo. Por defecto aparece la carpeta favoritos, pero se puede crear una colección. Es muy sencillo, solo hay que darle a crear colección, creas el nombre, le das a añadir y ya la tienes. Yo, como ya tengo creadas, vuelvo aquí, vuelvo a enviar a mi colección y le voy a decir que los quiero en prueba taller. Los añado a prueba taller y aquí, si voy al panel, tengo búsquedas guardadas y colecciones. Aquí están las colecciones, los ítems y estas colecciones, yo si entro en ellas, las puedo modificar. Modificar, si le doy a Edit, aquí, yo puedo modificar la colección. Es decir, si yo pincho aquí, puedo borrar un elemento de la colección, porque las colecciones, igual que pasa con los resultados, no son estáticos. Los resultados no son estáticos porque se sigue recibiendo documentos. Las colecciones no son estáticas porque nosotros decidimos qué documentos queremos que estén en las colecciones y qué documentos no queremos que estén en las colecciones. Incluso si nosotros realizamos otra búsqueda, realizamos una búsqueda nueva o en la misma búsqueda queremos seguir añadiendo más elementos a la colección, tendremos que darle a Send to Collections, escogemos la colección prueba taller y los añadimos. Nos vamos a nuestro panel, dashboard, y aquí vemos que ya no solamente teníamos 3, tenemos 5, porque igual que se pueden eliminar aquí, pues se pueden, igual que se pueden dándole a Edit, eliminar determinados elementos, también se pueden añadir. También se puede manejar una colección completa. Si abajo le damos a Manage Collections, podemos incluso eliminar una colección completa. Voy a eliminar la prueba Master. Y aquí vemos que hemos eliminado una colección y ya tenemos solo 2 colecciones. También existe un apartado propio que es mi bibliografía, donde además de las colecciones de documentos que encontramos en PubMed, si en PubMed tenemos algún artículo, podemos añadirlo a mi bibliografía. Bueno, vamos a mirar más elementos de la pantalla de resultados. La pantalla de resultados siempre nos está indicando las operaciones relacionadas si tenemos algo en el portapapeles, incluso si aplicamos algún filtro, pues nos va a aparecer en verde los filtros aplicados y nosotros podemos borrarlos. Se pueden borrar desde aquí o se pueden borrar al final. También está la opción de borrar filtros. Vamos a ir ahora a la parte de la derecha de la barra de herramientas referente a los resultados de la búsqueda para ver cómo ordenar esos resultados. Los resultados por defecto aparecen ordenados por mejor coincidencia, pero también podemos ordenarlos por más reciente, por fecha de publicación, por el primer autor
ordena alfabéticamente según el apellido del primer autor, o por journal, que ordena alfabéticamente según el título de la publicación, de la revista. Y luego están las opciones de visualización. Por defecto nos muestra 10 elementos por página, pero pues nosotros podemos modificar esto hasta 200 elementos. Y por defecto nos muestra la opción de sumario, donde se nos muestra un pequeño em, adelanto del resumen, que podemos ocultar si queremos navegar de forma más rápida por los resultados, o mantenerlo activo, que por defecto ya vemos que nos ofrece la opción de abstract y de sumario con un pequeño abstract. Pero si nosotros podemos cambiar también las opciones de visualización, podemos señalar que queremos la opción de abstract para poder ver, sin necesidad de tener que entrar en el artículo, para poder ver el abstract completo. También podemos seleccionar la opción de el formato de PubMed. El formato de PubMed, donde están todas las etiquetas de abstract, el de título y el contenido. También puede ser una opción. Y también podemos indicarle que queremos el número que tienen los documentos en PubMed, es decir, el PMID. Y ahí se nos muestran los 10 resultados con el número. No os había dicho, pero vamos a entrar en un resultado porque vamos a ir a la parte final del curso, que consiste vamos a ponerle la opción de sumario, que es la que más me gusta, y entramos en uno de los resultados. Vamos a entrar de la página, porque quiero que no sea aquí, este. Bueno, pues nosotros la búsqueda la podemos hacer con estas dos barras de herramientas, de la búsqueda básica, de la búsqueda avanzada. Pero también podemos seguir buscando a través de los documentos, es decir, hacer una búsqueda contextual en función de aquellos documentos que nos interesan. Imaginaros que encontráis poca documentación, pero sí habéis encontrado uno o dos documentos que son interesantes. Pues en este caso ofrece dos opciones muy interesantes, como es ver los artículos similares y también ver los términos MES, es decir, los términos con los que se ha etiquetado, porque muchas veces estos términos nos van a ayudar a ver si nosotros los términos con los que estamos buscando son los más adecuados. A lo mejor Brain Pathology es más adecuado que los términos que yo estaba usando para mi búsqueda. Y siempre esto lo vamos a ver ahora que veremos un ejemplo del mes, de buscar a través del mes, lo veremos de forma más detallada. Bueno, vamos a ver aquí qué es lo que nos ofrece PubMed. Que este es un registro bibliográfico. Esto es lo que ellos recopilan e indexan. Bueno, pues aquí en la primera línea nos aparece la revista, siempre de forma abreviada, el año en que se publicó, el volumen, el número y la página, y también el DOI. También nos indica el tipo es un comentario, nos indica el tipo de documento que es. Nos aparece también el título, el autor, el número que ese documento tiene en PubMed, el DOI. Bueno, dice que no tiene hasta disponible porque es un comentario. Vamos a ir a otro que sea un poquito más relevante para seguir viendo. Nos aparece el perdón, los artículos similares, qué artículos lo citan, las referencias del propio artículo, el tipo de publicación que es, y los términos MESH. Como veis, es suficiente información para que nosotros, bueno, y sobre todo nos ofrece, pues eso, como siempre, el enlace o bien a la página web de la editorial o la página de PubMed, o a la página, vamos a ver uno que esté en la Complutense, o a la página
aquí a un editor que está suscrito por la Complutense y por lo tanto accedemos a él no solamente porque sea gratuito, sino porque nosotros pertenecemos a la comunidad universitaria y podemos leerlo de esta forma en línea o podemos descargarlo en PDF y guardarlo, porque muchas veces os interesa guardarlos en un archivo en el escritorio o guardarlos en el gestor bibliográfico. En PDF siempre es más interesante, bueno, para tenerlos guardados. Podéis trabajar con ellos, subrayarlos, copiar, pegar, etcétera. Bueno, vamos a ir a la última parte de las búsquedas. Como vemos, las búsquedas en PubMed las habíamos realizado a través de la búsqueda básica, a través de la búsqueda avanzada, a través del propio artículo, pero también podemos hacer búsquedas a través del propio tesauro, de sus términos. Estas búsquedas siempre van a ser búsquedas guiadas y lo que aquí encontremos va a ser muy relevante porque indica la ventaja de buscar a través del mes, tiene ventajas e inconvenientes. La ventaja de buscar a través del mes es que lo que encontremos como está categorizado conceptualmente con ese término, significa que va a tratar sobre ese término, no que ese término esté en una nota, en el abstract, no, no, que va a tratar sobre ese término. Entonces, son búsquedas muy pertinentes. El inconveniente es que solamente, si buscamos a través del mes, solamente llegamos a una parte de los artículos de PubMed, los artículos de Medline, que son los únicos que tienen estos términos mes incorporados. Y nosotros tendremos que decidir si nos interesa más la relevancia o la exhaustividad en nuestras búsquedas. Vamos a buscar, por ejemplo, eh, em, Parkinson. Una vez que nosotros buscamos un término y le damos a buscar, él te reenvía a los términos aceptados. Aquí aparece, vamos a seleccionar Parkinson Disease. Y pues aquí, ¿qué nos ofrece el mes? Nos ofrece el término, la definición, los aspectos a través de los que se puede tratar ese término. Es decir, ese término puede estar tratado desde el punto de vista de la terapia, etcétera. Los términos que se han descartado y aquí esto puede ser útil porque nos aparece la jerarquía arbórea, la clasificación del término dentro de la jerarquía arbórea que nos permite ir a términos más generales o más específicos. En este caso no. Para saber si nosotros si queremos ampliar la búsqueda o hacerla más general o hacerla más específica, también nos podemos valer del mes porque podemos ir aquí para buscar, por ejemplo, algo más general, Brain Disease. Imaginaros que nosotros queremos lanzar una búsqueda a través del mes. Pues lo único que haríamos es, lo podemos seleccionar seleccionar el término con un aspecto, es decir, buscar Parkinson a través solamente los aspectos terapéuticos o no. En este caso voy a hacer una búsqueda normal y lo añado, este es el constructor de la búsqueda, lo añado al constructor de la búsqueda. Bueno, y aquí puedo seguir añadiendo términos. Escribo depresión y lo busco, perdón, y lo busco. Selecciono este término y lo mismo, puedo añadir el término o puedo añadir el término y un aspecto. Y vemos que también no tiene términos más específicos. ¿Cómo hago para añadirlo? Le doy aquí, pero previamente tengo que seleccionar el operador con el que quiero combinar los términos. En este caso quiero combinarlo con el AND porque quiero añadir los dos documentos que tengan estos dos términos, Parkinson y depresión. Y luego lanzo la búsqueda. Y ya tenemos la búsqueda lanzada. Bueno, pues esto es todo.
me queda solamente deciros que incluso las búsquedas, el historial de búsqueda permite combinar búsquedas. Por ejemplo, si nosotros quisiésemos combinar esta búsqueda con esta, tendríamos que ir aquí y decirle que queremos añadirlo a la búsqueda, pero no para modificarla, porque añadirlo a la búsqueda sirve tanto para modificarla como para, si seleccionamos otra búsqueda, decirle que la queremos combinar con esa otra búsqueda por medio de AND, y aquí la lanzamos. Bueno, es una búsqueda que he hecho al tuntún y no aparecen resultados, porque probablemente, mm, pero bueno, muchas veces si tenemos, se pueden combinar la búsqueda y aparecen resultados si está bien hecha, no como en este caso. Finalmente, para terminar, os quiero decir dónde está la biblioguía que estamos actualizando. Con que pongáis en el buscador biblioguías UCM, por ejemplo, PubMed, os lleva a la biblioguía que estamos mm, actual, realizando, y veis que las búsquedas son prácticamente las mismas que hemos hecho en la clase. Os habla del índice, del historial de búsqueda, el tesauro, qué es el mes, cómo se accede, etcétera, para que tengáis esta guía para que os ayude en vuestras búsquedas. Bueno, voy a dejar de compartir y a preguntar acerca de dudas que hayáis tenido. eh, mm, y bueno, pues todo lo que queráis respecto a la sesión. ¿Cuál es la diferencia entre mes? Estoy leyendo una duda. ¿Cuál es la diferencia entre mes y mayor término, término mayor? Bueno, pues el mes se refiere a, vamos a verlo aquí, en voy a contestar a esta duda de Alba y vamos a verlo en el mes. Bueno, la pantalla en la que estábamos en la pantalla del mes. En la pantalla del mes, en la parte central, vemos que aparecen las preferencias de búsqueda. Decimos que a través del mes se puede buscar el término, el encabezamiento, su encabezamiento, y se lanzan al constructor. Se pueden buscar uno más términos combinados con AND, pero además nos indica las preferencias de búsqueda. Las preferencias de búsqueda están aquí muy bien explicadas en la biblioguía que hemos hecho, donde se indica la diferencia entre cada una de ellas. Si nosotros seleccionamos la primera, lo que le indicamos al sistema es que busque el término principal y sus subordinados, y excluyendo los complementarios o afines. Y si nosotros se- seleccionamos la segunda, le indicamos, es más restrictiva, y le indicamos que tampoco busque los términos subordinados, que solo busque el término en sí, es decir, el término mayor. Y bueno, yo supongo que con esto os ha quedado claro, que ya lo veis con la pantalla. Voy a dejar de compartir. Me gustaría que alguien me comentase, Belén o Carmen, si hay alguna duda más, si todo se ha entendido. ¿Cuáles son las diferencias entre guardar una búsqueda o una colección? Vale, vamos a ir a... Vale. Voy a darle para atrás, voy a ir aquí al historial. También hay un historial en el mes, también hay un historial de las búsquedas y también se pueden hacer las mismas operaciones. Pero bueno, yo voy a ir al historial, aquí a la búsqueda avanzada y al historial. Voy a coger una de las búsquedas, por ejemplo, esta. Guardar una búsqueda significa que tú lo que estás guardando es la estrategia de búsqueda, es decir, que tú estás guardando esta estrategia, que luego, si tú la vas a consultar en tu panel, tú puedes, de las búsquedas que yo he guardado esta búsqueda taller de prueba. Ángeles, disculpa un segundito, ¿podrías compartir pantalla? Ah, vale.
nosotros para recuperar una búsqueda nos vamos a la pantalla avanzada y nos vamos al historial. Recuperamos, por ejemplo, esta búsqueda. Le doy aquí al enlace de los resultados. Bueno, pues si nosotros queremos guardar esta búsqueda, nosotros le daríamos aquí a crear alerta. Y, o bien podríamos crear una alerta o guardar la búsqueda. Esto significa que guarda esta estrategia de búsqueda para que si nosotros vamos al panel, la podamos repetir. Aquí está, taller prueba. Pues si le doy a la búsqueda, podemos repetirla. Y esta es la diferencia entre guardar una búsqueda. En cambio, si tú de esa búsqueda, tú guardas esa estrategia, es muy interesante porque la estrategia es lo que te va a decir cómo buscar esos resultados. Porque si tú no guardas esa estrategia y guardas los resultados, y guardas solamente los resultados, los vas a tener, pero no vas a saber cómo has llegado hasta ellos. Con la búsqueda lo que te indica es cómo llegar a esos resultados. La búsqueda, ya decíamos, la guardamos en crear alerta. Los resultados podemos seleccionarlos y enviarlos como crear una colección con ellos, que sería Send to Collection. Y entonces nos dice que si queremos enviar los resultados seleccionados, que son dos, o si queremos enviar todos los resultados, que no me acuerdo, eran 120 y tantos, o los de la página, que yo por defecto tengo puesto que sean dos. ¿Y a qué colección queremos? Podemos crear una nueva colección o podemos enviarlo a favoritas, que es por defecto. Si creamos una nueva colección, solo tenemos que poner el nombre, por ejemplo, voy a poner odontopediatría y añadir. Pero volvemos aquí a los resultados porque se me ha ido, perdón, volvemos a los resultados, le damos a Send to colecciones y o bien creamos una colección o lo guardamos en alguna de las colecciones existentes. Por ejemplo, podemos guardarla en prueba taller y le decimos que se añadan esos resultados a una colección que a lo mejor ya tenemos. Entonces le damos al panel y vamos aquí a la colección taller prueba y vemos todos los resultados que hemos ido guardando en esta colección. Y aquí aparecen pues los resultados. Pero si queremos trabajar con ellos, le tendremos que dar aquí donde está colecciones a Edit, prueba taller, porque aquí podremos eliminar aquellos que no nos interesan. Y volvemos para atrás a nuestro taller, dashboard, y ya tenemos esos resultados sin aquellos que nosotros no queríamos. Pero si por el contrario queremos seguir añadiendo resultados de elementos de una búsqueda, por ejemplo, o de otra, pues seleccionaremos más elementos, podemos seguir seleccionando más elementos. Aquí he seleccionado el 1 y el 2, ahora estoy seleccionando el 3 y el 4 y lo quiero llevar también a colecciones, lo quiero llevar también a prueba taller, los resultados de esa búsqueda y perdón, le digo que los añada. Y si vamos al tablero, pues ya vemos cómo se han añadido más resultados. Taller prueba, seguro que tenemos más resultados de los que, perdón, si vamos a la colección, taller prueba, tenemos ahora 17 resultados. Cada vez le estoy añadiendo más. Lo normal es a una colección añadir resultados de una sola búsqueda, porque normalmente, pero puede ser que queramos añadir resultados de varias búsquedas. Para eso iríamos a otra búsqueda, por ejemplo, práctica máster, y de aquí podríamos añadir resultados a la misma colección, a la colección prueba taller. ¿Lo entendéis esto? Que las colecciones son las colecciones. A lo mejor nosotros queremos tener una colección que sea trabajo de fin de grado y en cambio queremos tener una búsqueda para una asignatura de ese grado, otra para otra asignatura de ese grado y en colecciones queremos tener resultados varios de distintas búsquedas. Eso puede hacerse. Bueno, pues... em, ¿queda alguna duda
las colecciones no se pueden, no, porque las colecciones, las alertas sirven para que nosotros nos demos cuenta de lo nuevo que se ha publicado en esa colección. Entonces nosotros podemos, si tenemos una alerta, pues lo que tenemos que hacer, una vez que tengamos la alerta, pues entramos en PubMed y de esos documentos incorporados podemos añadirnos a nuestra colección. Eso es un acto personal. Somos nosotros los que hacemos las colecciones y los que decidimos si queremos añadir los documentos incorporados a las colecciones. No se añaden automáticamente a nuestras colecciones creadas. Se añaden como alerta a la búsqueda. Se añaden a la búsqueda. A la búsqueda, en vez de tener 30 resultados, automáticamente aparecen, si se han añadido 10, aparecen 50, si se han añadido 10, aparecen 40. Y nosotros tenemos un email que nos manda esos 10 resultados nuevos. Si entramos en nuestra búsqueda, tendremos esos 10 más 30 más 10, 40. Pero seremos nosotros, se añaden automáticamente a la búsqueda, nosotros tenemos que añadirlos manualmente a las colecciones. ¿Os queda alguna duda más? Si no os queda ninguna duda, pues vamos a dar por terminada esta sesión que ha sido más larga de lo que teníamos previsto, pero es que he abordado, como os he visto que teníais mucho nivel por las preguntas que me habéis ido haciendo, que teníais mucho nivel y queríais profundizar mucho y me preguntabais cosas muy de mucha profundización, me he alargado y he explicado prácticamente pues menos pues prácticamente todo lo que sé, todo lo que está en la biblioguía. Espero que os haya gustado la sesión, que para cualquier duda vais a tener, se publicará en YouTube cuando lo editen un, un vídeo de esta sesión y aparte vais a tener dentro de una semana la biblioguía. Muchas gracias por asistir. En las bibliotecas del área de la salud. em, le- Tenéis compañeros de biblioteca que dominan PubMed. En todas las bibliotecas siempre hay personal dedicado a la información especializada en bases de datos que os puede ayudar en todas las bibliotecas del área de la salud, que os puede ayudar con esta base de datos propia a resolver las preguntas. Siempre nos podéis encontrar en la biblioteca. Hasta pronto.